Buenas tardes a todos. Os voy a hablar de las aminopiridinas, que es verdad que es un fármaco que se conoce son fármacos que se conocen desde hace bastante tiempo, pero que cada vez parece que se están empezando a plantear nuevos usos. Las aminopiridinas son derivadas de las piridinas, se conocen múltiples tipos. Las fundamentales que más se utiliza, la 2-aminopiridina, la 3-aminopiridina, la 4-aminopiridina y la 3,4-diaminopiridina. La 2 y la 3-aminopiridina se utilizan fundamentalmente en farmacoindustria para el desarrollo de nuevos fármacos, y la 4-aminopiridina y la 3,4-diaminopiridina son las que tienen utilidad hoy en día en práctica clínica. Los mecanismos de acción de las aminopiridinas son múltiples, no son del todo conocidos. El fundamental es el bloqueo de los canales de potasio. Voltaje dependientes es un bloqueo no selectivo, es decir, de amplio espectro. Como consecuencia de este bloqueo de los canales de potasio van a aumentar la duración del potencial de acción, retrasar la repolarización y de esta forma aumentar la liberación de neurotransmisores, tanto excitadores como inhibidores. Se ha postulado también recientemente, en base a algunos estudios in vitro, de un posible efecto inmunomodulador, bloqueando estos canales de potasio también en linfocitos T, linfocitos B, células de microglía y macrófagos. Incluso también se está empezando a postular un papel neuroprotector. Desde que se descubrieron, hace más de 50 años, la verdad que se han ido empleando en diferentes usos. Inicialmente, como efecto para revertir el efecto de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, para revertir la depresión respiratoria por fentanilo, antagonizar también el efecto de la anestesia por ketamina y diazepam, y también en miastenia gravis, síndrome de Anton-Lambert, en algunos síndromes miasténicos congénitos, en enfermedad de Alzheimer y en muchas otras enfermedades. Los canales de potasio son moléculas heterogéneas que están formadas por 4 subunidades alfa. Cada una de las subunidades tiene 6 segmentos transmembrana, de los cuales hay algunos que son más importantes. Fundamentalmente el segmento 4, que es el que está cargado positivamente y va a actuar como filtro de voltaje, y los segmentos S5 y S6, que son los que forman el poro de la membrana. Las 4-aminopiridinas bloquean el canal por el lado citoplasmático, y la potencia de bloqueo no es igual, es decir, es un bloqueo no selectivo, pero no es igual para todos los canales. En concreto, bloquea los canales KV1.1, 1.2, 1.3, 1.4, etcétera, es decir, de los KV1, 2, 3 y 4. El resto de canales de potasio no suele actuar sobre ellos, o por lo menos no se conoce del todo. Estos son los parámetros de concentración inhibitoria 50, que son los parámetros de potencia de bloqueo sobre los canales de potasio, y fundamentalmente va a bloquear los canales KV1.3, 1.5, 1.7, 3.1 y 3.2. Esto tiene importancia sobre todo a la hora de utilizarlo en determinadas canalopatías. La farmacocinética, eficacia y seguridad de estas sustancias se utilizan fundamentalmente por vía oral. La biodisponibilidad es muy elevada, del 95 al 100%. Se absorben rápidamente, con un pico de dosis en torno a 20-60 minutos, y una vida media de 1 a 3 horas para la 4-aminopiridina y la 3,4-diaminopiridina. Recientemente, hace unos años, se ha empezado a comercializar la 4-aminopiridina de liberación retardada, que tiene una vida media más prolongada, de 5 a 6 horas. Tienen diferente solubilidad. La 4-aminopiridina es muy liposoluble y, por lo tanto, va a atravesar bien la barrera hematoencefálica y va a actuar en el sistema nervioso central. La 3,4-diaminopiridina actúa fundamentalmente sobre el sistema nervioso periférico. El margen terapéutico de estas sustancias es estrecho, y en estudios comparativos entre 4-aminopiridina y 3,4-diaminopiridina se ha visto que el mejor perfil de eficacia y seguridad es de la 4-aminopiridina. La toxicidad de estas sustancias se relaciona fundamentalmente con el pico de dosis y el efecto con la exposición total. En base a estos hallazgos de los diferentes estudios, por eso se ha planteado utilizar la 4-aminopiridina de liberación prolongada, es decir, va a tener igual eficacia o más y va a tener menos efectos secundarios. Las dosis son variables. La 3,4-diaminopiridina, la dosis máxima suelen ser 60 miligramos al día. De la 4-aminopiridina de liberación inmediata, que casi no se utiliza, se toman tres veces al día en comprimidos de 5 a 10 miligramos. Y la 4-aminopiridina de liberación retardada, la ficha técnica lo que nos indica es que la dosis máxima es de 20 miligramos al día. Los principales efectos secundarios en los distintos estudios, se ha demostrado lo más frecuente: parestesias, dolor abdominal, diarrea, náuseas,
Y infección del tracto urinario. Esto es uno de los efectos secundarios más frecuentes de la 4-aminopiridina de liberación prolongada. Se ha constatado también en varios estudios que aumenta el riesgo de crisis convulsivas, aunque es muy raro. Y como contraindicaciones, pues una hipersensibilidad al principio activo, la historia de crisis epilépticas, síndromes de QT congénitos, uso concomitante con fármacos que alargan el intervalo QT. En el caso de la 4-aminopiridina de liberación prolongada, la insuficiencia renal, con filtrados glomerulares de menos de 80. Y en el caso de la 3,4-diaminopiridina, el asma no controlada. Las indicaciones en práctica clínica en la actualidad de las aminopiridinas, pues fundamentalmente son estas que enumero aquí. Donde más evidencia hay, pues es en trastorno de la marcha en pacientes con esclerosis múltiple, con puntuaciones en escala EDS de 4 a 7. Esta indicación está aprobada por la FDA, por la Agencia Europea del Medicamento y también por la Agencia Europea Española, y tiene muchísimos estudios observacionales. Tenemos estudios aleatorizados controlados, de diseño cruzado y de seguimiento a largo plazo, y que demuestran claramente la eficacia en este tipo de indicación. Por el contrario, la 3,4-diaminopiridina se utiliza hoy en día como tratamiento de primera línea en síndrome de Ato-Lambert. La FDA la aprueba en el 2002 como medicamento huérfano, la Agencia Europea del Medicamento en el 2009. En nistagmo cerebeloso se puede utilizar tanto la 4-aminopiridina como la 3,4-diaminopiridina. También hay varios estudios, principalmente observacionales. Hay algún ensayo clínico controlado por muy poquitos pacientes y que demuestran la eficacia. En ataxia episódica tipo 2, hoy en día pues la 4-aminopiridina es el tratamiento de primera línea, previamente era la cetazolamida. Y tiene también pues, estudios observacionales y algún estudio controlado aleatorizado. Recientemente pues, hay algún estudio que incluso pues, sugiere utilizarlas en otras ataxias degenerativas, como las ataxias espinocerebelosas 1, 2 y 3. Se ha planteado también, en base a estudios in vitro, un papel neuroprotector, que todavía está pendiente de realizar pues, estudios in vivo para confirmarlo, pero parece ser que mejora pues, la velocidad de regeneración axonal. En epilepsia realmente no hay ningún estudio publicado que pues, avale un poco el uso de estas sustancias en la práctica clínica diaria. Realmente los estudios que hay pues, son en modelos animales y se utilizan para inducir crisis como proepileptógenos. En el 2014, un equipo brasileño pues, publica por primera vez una nueva entidad. Describen un paciente de 7 años con un nuevo síndrome de ataxia y epilepsia mioclónica y encuentran una nueva mutación, la mutación en KCNA2, que es un gen que codifica el canal de potasio voltaje dependiente KV1.2. Sugieren y lo proponen como una nueva canalopatía. Previamente no había ningún estudio publicado. Poco tiempo después, en el 2015, ya se publican 7 pacientes con la misma patología, identifican 4 mutaciones de novo y describen 2 fenotipos en función de la repercusión funcional que tenga la mutación sobre el canal. Se distinguen fenotipos de ganancia de función y fenotipos de pérdida de función. Los de ganancia de función son fenotipos más graves, con habitualmente epilepsias difíciles de controlar, un inicio más precoz, un retraso psicomotor más grave. Y por el contrario, los fenotipos de pérdida de función son fenotipos más leves, un inicio más tardío, menos retraso psicomotor. De hecho, el retraso psicomotor a veces empieza a aparecer cuando empiezan las crisis, a diferencia del fenotipo anterior. Las mutaciones de pérdida de función lo que van a actuar es reducir la corriente de amplitud del canal comparado con el canal sano. Y por el contrario, las de ganancia de función lo que van a aumentar pues, son la corriente de amplitud del canal. En concreto, estas 2 mutaciones de ganancia de función aumentan la corriente de amplitud por 13 veces. Poco tiempo después, ya en el 2017, en Brain pues, se publican más casos de esta enfermedad. Publican 23 pacientes con 11 mutaciones de novo, de las cuales 10 mutaciones son missense y una mutación de truncamiento, y describen 3 fenotipos. En este estudio, pues, aparte de los fenotipos previos, identifican un subfenotipo dentro del de ganancia de función, que sería el de ganancia más pérdida de función. Serían mutaciones que tienen un efecto de aumento de función del canal y también inducirían pues, de forma compensatoria pues, una cierta pérdida de función. Establecen una correlación. Los fenotipos de ganancia más pérdida de función serían los fenotipos más graves, el fenotipo de ganancia de función sería el segundo en gravedad y el de menor gravedad sería el de pérdida de función. En nuestro centro tenemos 2 pacientes con una mutación de ganancia de función
y una mutación de pérdida de función. El fenotipo de la paciente con ganancia de función es un fenotipo más grave, con crisis desde prácticamente el periodo neonatal, con espasmos, ausencias con componente mioclónico y crisis generalizadas. Y la otra paciente, pues crisis focales, sin afectación de conciencia, con un inicio a los 10 meses. La evolución de las crisis en la paciente con ganancia de función, pues una evolución mala, con crisis muy frecuentes, diarias, y por el contrario, la otra paciente estaba libre de crisis desde los 4 años, la paciente de pérdida de función. El cuadro de ambas se caracterizaba también por retraso psicomotor y por importante ataxia. Teniendo en cuenta un poco la repercusión de las mutaciones en el canal, pues que aumentan la función del canal, pues se ha propuesto pues, utilizar como tratamiento experimental la 4-aminopiridina. La 4-aminopiridina bloquea los canales de potasio y podrían tener en este sentido su eficacia. Aquí presento una tabla de los 7 pacientes a nivel mundial que están ahora mismo en tratamiento con 4-aminopiridina. Es un trabajo multicéntrico con varios centros de Alemania, los datos todavía no están publicados. Todos los pacientes tienen mutaciones con ganancia de función o con ganancia más pérdida de función y fenotipos graves, con unas edades desde los 3 a los 39 años en la actualidad y con crisis muy frecuentes. Se inició la 4-aminopiridina en un paciente a los 7 meses, en otros pacientes de forma más tardía, como se refleja aquí en la tabla. Y las dosis muy variables, desde 15 miligramos al día hasta 60 miligramos al día en un paciente de 12 años. Todos los pacientes, cuando se inició la 4-aminopiridina, estaban con varios fármacos antiepilépticos y de respuesta a tratamiento, pues la verdad que se ha observado pues una respuesta muy significativa en el control de las crisis. De hecho, 3 pacientes están libres de crisis, 2 pacientes con una reducción de la frecuencia de crisis de más del 75% y en un paciente con una reducción del 50%. En el paciente que pongo aquí en asterisco de no mejoría lleva unos meses solo en tratamiento, por lo que de momento no es valorable. La correlación de mejoría de crisis también se correlacionaba en el registro electroencefalográfico. Pues en varios pacientes hemos visto que la actividad prácticamente desaparecía o mejoraba de forma significativa. Con respecto a la situación cognitiva y a la ataxia, aunque es verdad que algunos pacientes mejoran, más del 50% de los pacientes no mejoraban o mejoraban de forma muy escasa. Mencionar también que uno de los pacientes que se empezó el tratamiento con 4-aminopiridina se quedó libre de crisis, se pudo retirar el fármaco antiepiléptico y en la actualidad está en tratamiento con monoterapia. La experiencia que tenemos nosotros de nuestra paciente, se pudo retirar uno de los fármacos antiepilépticos y se mantuvo el otro. Este es un poco la evolución que hemos visto nosotros en los registros electroencefalográficos de nuestra paciente. Al inicio las descargas eran muy frecuentes, descargas generalizadas, tanto de actividad lenta, Z-delta, con ocasionales puntas de bajo voltaje entremezcladas, como estas descargas mejor formadas de complejos punta, polipunta onda, lenta. Y esto es un poco la respuesta al cabo de un año, que vemos como las descargas generalizadas ya no las vemos y únicamente pues vemos una actividad epileptiforme restringida a regiones posteriores de forma aislada, a veces formando trenes durante varios segundos. Estas eran las crisis que presentaba la paciente, que eran ausencias con componente mioclónico y coincidiendo con descargas generalizadas de punta onda lenta, que con frecuencia se iniciaban en regiones posteriores. Esta es otra crisis muy parecida. El Scotch, a partir del momento de tener gente que ha trabajado contigo, ¿no? Que tienes un equipo, ¿no? Y eres tú que te montas el equipo. No sé, hombre, a mí por ejemplo me gustaría que... Nosotros hemos evidenciado también, aunque es verdad que los pacientes que hemos analizado, muchos no mejoraban de la ataxia. Nuestro paciente, la verdad que la mejoría fue significativa. Esto es como caminaba antes del inicio del tratamiento. Tenía mucho aumento de base, titubeo de tronco, dificultades incluso para mantener la sedestación. Y esto 12 meses después del tratamiento. Es decir, camina de forma mucho más estable, puede correr, puede saltar, apenas tiene caídas. Y como conclusiones, pues en la actualidad las aminopiridinas pues tienen múltiples usos clínicos. En epilepsia realmente de momento no hay nada publicado al respecto, pero sugerimos un potencial uso en algunas epilepsias genéticas, en algunas canalopatías.
y sobre todo considerarla como tratamiento sintomático en encefalopatías por mutación en ganancia de función en KCNA2. Es verdad que nosotros hemos analizado este fenotipo, quizá en otras canalopatías que se vayan descubriendo en un futuro pues puedan tener cierta indicación. En nuestra serie no hemos registrado ningún efecto secundario grave y son necesarios más estudios para disponer de mayor evidencia. Gracias.